Cuando quieres de verdad a una persona o a un animal, es completamente normal y lógico que te preocupes por su felicidad. Y en el caso de los gatos, de que te preguntes, oye, ¿cómo puedo saber si mi gato de verdad es feliz conmigo? Pues es de esto de lo que voy a hablar en este vídeo, de darte 10 señales muy sencillas y fáciles de interpretar que te harán deducir enseguida que tu gato a tu lado es tremendamente feliz. Un primer signo o señal que te indica que tu gato es tremendamente feliz es que corre por la casa con tremenda vivacidad, especialmente si son jóvenes, pero los adultos también lo hacen, porque es una forma de manifestar que están completamente desinhibidos. La segunda señal, muy sencilla también de ver, y lo notarás enseguida, es que cuando juegas con tu gato, ya sea con algún artilugio que te hayas hecho o con algún juguete que le hayas comprado, notarás que el gato es feliz porque juega muy concentrado, está todo el rato pendiente, pues por ejemplo de la caña, esto que le cuelgas a algún juguete, pues de cazarlo y demás, que no se desconcentra, que está siempre pendiente del juego y de seguir jugando y de seguir y de seguir. El gato cuando no es feliz jugará un poco al principio, pero al poco se retirará. Lógicamente, un gato feliz es un gato que ronronea, pero cuidado, como te advertía en este vídeo, el ronroneo también es una señal que nos puede indicar que tu gato está enfermo. Mayoritariamente va a ser que tu gato es feliz, estamos todos de acuerdo, pero en ocasiones, y te recomiendo ese vídeo, puede indicarte que el animal no se encuentra bien de salud. De hecho, como te explico también en ese vídeo, el ronroneo es una forma que tiene el organismo del gato de, por decirlo de alguna manera, de autorrepararse, porque se emite a una determinada frecuencia que permite que una fractura o que una tendinitis cure mucho antes. Un gato que es feliz, lo sabes también como yo, pues es un gato que continuamente quiere mimos y que te busca activamente para que lo mimes, lo abraces y lo acaricies. Pero cuidado, no abuses del mimo, porque encontrarás que a veces el gato sí le gusta que lo mimen, pero llega un momento que ya no le gusta tanto. En ese momento déjalo, si se quiere ir que se vaya, no te conviertas en la clásica persona sobona, porque eso, al contrario, lo que hará es que tu gato sea infeliz. Un gesto también de felicidad es que el gato puede llegar a frotar incluso la punta de su hocico con tu nariz. Es una forma que tienen los animales de frotarse e identificarse. Si hace esto contigo, enhorabuena, porque ya te ha interpretado como una persona importantísima dentro de su clan. Otro gesto muy común y que demuestra una gran felicidad es que notarás que a veces el gato parece como que habla contigo, que quiere hablar, que te ronronea de una manera como que te intenta interlocutar. Te pregunta algo y tú dices, parece que me está hablando. Incluso a veces hay personas que me han dicho, oye, me ha dicho tal, puede ser. No exactamente, no tienen el don de la palabra, pero ciertamente los gatos felices intentan, o parece intenten, hablar con su propietario. Un signo claro de felicidad y que todos habréis visto es que el gato feliz se revuelca, ya sea por el suelo, por el jardín, exponiendo la parte inferior de su vientre a los elementos. Cuando un gato hace eso, claramente te digo que es completamente feliz, no solamente contigo, sino con todo su entorno. Un gato feliz, lógicamente, come con ganas. Un gato cuando está triste, está apagado o tiene ya un principio de alguna enfermedad, lo primero que va a hacer es o no comer o comer como diciendo, oye, va. Pero un gato feliz, un gato contento, ya te digo, que aunque la comida a lo mejor no sea lo que más le guste, lo que le has puesto, comerás siempre con ganas. Muy característico también de la felicidad de tu gato es que lleva la cola erguida, la cola levantada. Y fíjate que cuando es muy feliz, aparte de llevarla levantada, la puntita la gira hacia un lado. Un signo de felicidad y de atención, que la gente no lo suele interpretar así, pero que claramente demuestra la felicidad del gato, es que cuando mira por una ventana se queda fijamente mirando especialmente a los pájaros. Les llama muchísimo la atención esa concentración, ese instinto de como querer salir a cazarlo. Es algo que tienen cuando se sienten naturales, cuando se sienten integrados en su entorno, y por lo tanto no solamente es un síntoma de que le gusta ir a cazar, sino que está manifestando al mismo tiempo de que es feliz contigo.
Pues esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.